Bienvenidos a Aprendiendo en la Ruralidad. Hoy exploramos un tema fundamental en la educación, los estilos de aprendizaje. ¿Sabías que cada persona tiene una forma única de absorber y procesar información? En este episodio descubriremos modelos teóricos, su relevancia en las aulas rurales y conversaremos con dos estudiantes de la institución educativa rural Carlos González y un docente, quienes nos compartirán su experiencia en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Acompáñenos. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje son las preferencias naturales que tenemos para actuar con el conocimiento. Según investigadores como Cole, Dunn y Dunn o Felder, estos estilos pueden ser visuales, auditivos, kinestésicos, reflexivos o activos, entre otros. Por ejemplo, el modelo de Kolb habla de cuatro estilos: divergentes creativos, asimiladores analíticos, convergentes prácticos y acomodadores experienciales. En entornos rurales, entender estos estilos es clave. Muchos estudiantes aprenden mejor con prácticas de campo, trabajos manuales o mediante la oralidad, recursos que suelen ser parte de la cotidianidad. Adaptar las Muy buenos metodologías a días, estas estamos preferencias aquí no solo con el mejora el profesor aprendizaje, Jonathan sino Vélez que de la fortalece institución el educativa vínculo en su Carlos entorno. González, institución rural perteneciente al municipio de Belmira, Antioquia. Vamos a dialogar con el profesor Jonathan de matemáticas sobre estilos de aprendizaje. Profe, muy buenos días. Profe Hernán, buenos días. Soy, como lo acabaste de decir, profe de matemáticas de la institución. Laboro aquí hace 7 años y mi experiencia como docente ronda aproximadamente los 14 años. Muchísimas gracias, profe, por atendernos en este día. Profe, vamos a hablar un poquito sobre los estilos de aprendizaje. ¿Cómo integras tú los estilos de aprendizaje en tus clases, considerando las particularidades rurales de aquí del municipio de Belmira? Bueno, Hernán, es importante tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, dentro de las metodologías que yo utilizo, tengo en cuenta básicamente aquellas en las que los estudiantes, en primer lugar, tengan que interiorizar los conceptos, porque si yo no interiorizo, no puedo relacionar y no puedo aplicar. Posterior a esta interiorización, se proponen actividades en las que los estudiantes vinculen, en las que los estudiantes relacionen y en la medida de lo posible los estudiantes manipulen material donde se relacionen conceptos previos, bien sea de este año o de años anteriores, con las temáticas actuales. Excelente, profe. Entonces nos estás diciendo que aplicas un modelo más experiencial. Pues en la medida de lo posible, cuando hablamos de experiencial, Hernán, es mirar qué se puede manipular, qué se puede trabajar, qué se puede vincular y cómo a través de los procesos que los estudiantes han desarrollado pueden llegar a conclusiones objetivas sobre los conceptos matemáticos. Ok, profe, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Nos podrías compartir una actividad donde hayas notado mejoras considerables en el aprendizaje de los estudiantes? Hay una actividad relacionada con el Día de las Matemáticas, el cual se celebró el día 14 de marzo. Este día nosotros
hablo como área, los docentes del área de matemáticas decidimos implementar el uso del origami como estrategia para que los estudiantes puedan vincular conceptos básicos de la geometría, lo cual se hacía de manera directa o indirecta o de manera inmersa. Es decir, que con cada uno de los dobleces el estudiante repasaba el concepto básico de lo que es, por ejemplo, la línea. A partir de la intersección de dos líneas podríamos hablar de lo que es el concepto de punto. Se habla del principio básico del origami, que es un cuadrado, y a partir de ahí se repasan los conceptos básicos de las figuras geométricas, ¿cierto? Entonces, con esta figura, aparte de eso, también se vinculó los conceptos básicos de la concentración, de la paciencia, de la disciplina, de la perseverancia que los estudiantes deben tener para lograr un objetivo en específico. Me parece muy valioso ese aporte, profe, porque me parece que acudir a estos métodos un poco más desde lo plástico, desde el modelado del papel, de los colores, me parece interesante. Y ¿qué nos podrías ampliar un poco sobre esta parte de que hayas pensado de acudir y de vincular lo plástico, lo artístico con lo matemático? La relación que hay entre lo artístico y lo matemático, Hernán, es innegable, ¿cierto? Por ejemplo, si miramos la composición del color, si miramos la forma, si miramos el estilo, si miramos en qué se va a plasmar lo plástico, uno podría pensar en las relaciones, por ejemplo, de área, de volumen, de capacidad, de otros conceptos matemáticos inmersos en eso, lo cual se puede profundizar dependiendo del grado de escolaridad que tengan los estudiantes. Algo que es muy importante resaltar en este caso es la vinculación que tiene la actividad con otros proyectos transversales, como son, por ejemplo, el PRAE, puesto que la idea principal era reutilizar los papeles que los estudiantes inicialmente desechan dentro de la institución y que pueden ser aptos para el desarrollo de la actividad. Excelente, me parece muy bien como este trabajo de vincular otras áreas y particularmente el proyecto del PRAE para nuestra ruralidad, ¿cierto? Vincular como este proyecto de medio ambiente con el arte, con las matemáticas y hacer desde ahí como consciente a los estudiantes de que todo va vinculado en nuestra institución. Muchísimas gracias, profe. Siguiente pregunta. ¿Qué limitaciones enfrentas al trabajar en esta zona rural y cómo las has venido superando? Pues Hernán, para mí las limitaciones son iguales en el contexto rural, en el contexto urbano. ¿Qué dificultades principalmente? Son la capacidad de disciplina, entendida la disciplina como ser capaz de dejar de lado distracciones para lograr un fin en específico. Y yo encuentro que los estudiantes acá no tienen un horario de estudio, no tienen una rutina establecida en el aula, qué pena, en la casa ni en el aula. También veo que el acompañamiento familiar es poco, y si a eso le sumamos la poca, ¿cómo llamarlo? El poco acompañamiento a nivel nacional sobre las exigencias que se le deben hacer a los estudiantes para ser promovidos, ahí tenemos las principales dificultades del contexto. Entonces nos dirías que más que dificultades del contexto particularmente rural, estamos hablando de una dificultad social. Total, es que si vos le preguntás a un profe de Medellín, prácticamente te va a contar te va a decir lo mismo.
los estudiantes no estudian, los estudiantes son facilistas, no hay acompañamiento familiar, porque un estudiante que sabe menos que yo o que se esfuerza menos que yo pasa el año y yo no, ¿cierto? Mira que te estoy diciendo exactamente lo mismo acá y te estoy colocando la misma situación en Medellín. Si vos hablas con un estudiante o con un docente de Bogotá, te va a decir exactamente lo mismo. Entonces, míralo desde el punto de vista de la planeación del ICFES. ¿Qué es lo que a nosotros nos dice el ICFES? Yo como institución te estoy diciendo a vos cuáles son los lineamientos que vos debes desarrollar en los estudiantes para el desarrollo de competencias, independientemente del contexto en el que estés. ¿Cierto? Entonces, considero que, como lo decís vos, las dificultades no son tanto del contexto, sino de la sociedad. Excelente, profe. Para ir finalizando esta entrevista, ¿qué nos podrías decir al resto de docentes a modo de consejo que para mejorar nuestras prácticas pedagógicas y mejorar el modo en el que los estudiantes están abordando el conocimiento? ¿Qué podríamos nosotros mejorar dentro del aula de clase, en el trato con los estudiantes, para que ellos se vinculen de una manera más activa a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje? Aquí, te lo resumo en 3 palabras: trabajo en equipo. No se puede hacer nada cuando solamente un tornillo del motor es el que funciona o trata de funcionar. La idea es que junto con el motor, que junto con el tornillo, todos los demás miembros de ese tornillo trabajen de manera articulada para que el motor funcione y el vehículo se pueda mover, por ponerte un ejemplo. Si yo como profe trabajo de manera aislada y no de manera articulada, las actividades se van a quedar simplemente en eso, en actividades. El día que como institución tengamos un horizonte fijo y sepamos la importancia del trabajo en equipo, la importancia de escuchar, de proponer y de desarrollar actividades en pro de los estudiantes, que no se limiten a un día, que no se limiten a una actividad, sino que se amplíen a una planeación, a un proyecto de aula, a un proyecto educativo institucional. Los resultados se van a ver reflejados. Ok, profe, entonces tú nos estás hablando más de planificar un modelo, un proyecto pedagógico que funcione transversalmente. Sí, y es que es todas las cosas, es analizarlo desde el trabajo en equipo de área, es planificarlo en el trabajo en equipo con otros proyectos y, en la medida de lo posible, el trabajo en equipo articulado con otras instituciones, ¿cierto? Puesto que hacemos parte de una sociedad y el trabajo en conjunto va a dar como resultado estudiantes con una formación más integral. Muchísimas gracias, profe, por atendernos en este día. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Alguna reflexión personal sobre la educación, sobre dificultades o lo que tú mismo ambicionas dentro de la institución que nos puedas compartir? Pues considero, Hernán, que una reflexión es lograr entender que todos los estudiantes tienen su forma de aprendizaje. Es dimensionar que un estudiante aprende de una manera oral, el otro aprende de una manera escrita. Hay estudiantes que son demasiado visuales y eso es indispensable comprenderlo para no
para no sesgar el aprendizaje de los estudiantes. No significa que por el hecho de que un estudiante no me responde de la manera en la que yo inicialmente tengo estipulado, eso no implica que no existan otras maneras en las que el estudiante pueda dar cuenta del aprendizaje, ¿cierto? Es tener muy claro cuál es el perfil de estudiante que nosotros estamos formando, cuál es el perfil de estudiante que nosotros queremos egresar y qué relación existe entre ambos perfiles y cómo nosotros día a día podemos trabajar para lograrlo. Excelente reflexión, profe. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A todos los compañeros de la maestría les quedo muy agradecido por conectarse en este día y mil gracias a la Institución Educativa Rural Carlos González por tener esta participación a través de este podcast. Bueno, estamos ahora con las estudiantes Ana Sofía Londoño y Nayeli Barrientos del grado 11 de la institución educativa Carlos González. Vamos a entrevistarlas y a escucharlas, qué piensan ellas sobre los estilos de aprendizaje, cómo les gusta aprender, ¿cierto? Y cuál ha sido como la experiencia dentro de la institución educativa. Vamos a escuchar primero a la compañera Ana Sofía Londoño. Hola Ana. Buenos días, profe. Nos gustaría escucharte y saber cómo te gusta aprender y escuchar algunas explicaciones tuyas sobre cuáles son las actividades que más te interesan a nivel académico y por qué. Bueno, es importante todo el contexto de todos los métodos de aprendizaje, tanto visual como práctico. Y yo personalmente me voy más por el práctico y bueno, por el teórico también. Es muy importante tener el conocimiento de qué se trata, cómo se hace y también realizarlo. Excelente. Ahora vamos a escuchar a la compañera Nayeli Barrientos. Misma pregunta, ¿cómo te gusta aprender a ti así particularmente? Bueno, buenos días, profe. Para mí es muy importante los dos conocimientos, tanto el teórico como el práctico. Siento que es demasiado importante tener un contexto de lo que se va a realizar, pero también es necesariamente practicarlo, porque entonces el conocimiento no puede quedar solamente visual y mental, tiene que ser práctico. Ok, vamos entonces escuchando a las compañeritas del grado 11. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Tus profesores usan métodos como salidas de campo, trabajos en grupo o materiales visuales? ¿Cuál a ustedes les ha funcionado mejor? Me voy por lo práctico. Sí, hemos hecho salidas de campo y tenemos diversos métodos de aprendizaje. Cada profesor tiene su método, pero nos ha funcionado mucho las salidas de campo y compartir como esa práctica, como poner en práctica todo eso teórico que hacemos. Ok, muchísimas gracias, Ana. Vamos a escuchar a Nayeli entonces con la misma pregunta. Bueno, yo creo que en las salidas que hemos tenido han sido más productivas que lo teórico, porque como lo dije anteriormente, necesitamos hacer las cosas para que haya un conocimiento más profundo y a mí pues en lo personal me ayuda más a aprender, estar haciendo las cosas y digamos yéndome a veces por un lado empírico, para mí es 1000 veces mejor lo práctico. Ok, ya vamos viendo que las compañeras prefieren más la parte práctica porque les ayuda incluso, las motiva más, ¿cierto? Siguiente pregunta, compañeritas. ¿Qué dificultades se encuentran al estudiar en este contexto rural aquí en Belmira? ¿Cierto? ¿Creen que los estilos de aprendizaje nos pueden ayudar a superar estas dificultades? Bueno, una de nuestras dificultades sería como la conexión a las señales, bueno, al internet,
y eso es como una de las dificultades, pero aún así buscamos métodos como los libros, como esas cosas así que nos facilitan darle una solución a la conexión. Bueno, por mi parte, reitero lo que dice mi compañera Sofía, la conexión es algo que a veces tiene muchos impedimentos, pero por otro lado no creo que afecte mucho porque aún así estudiando en el casco urbano y viendo que es muy diferente al casco rural por la conectividad, estando acá en lo rural, vemos que los profesores saben enseñar y dar unas muy buenas clases sin necesidad de estar todo el tiempo conectados. Bueno, hablar un poco como de esa diferenciación que hay entre la parte rural y la parte urbana. Tú, por ejemplo, Nayeli, me venías comentando que tienes experiencia pues de estar estudiando en Medellín y aquí en Belmira. ¿Nos podrías dar un poquito de contexto? ¿Cuáles han sido como las diferencias que tú has visto aparte de la conectividad, como a nivel social, el nivel de los estudiantes, los compañeritos que has tenido? ¿Nos puedes hablar un poco de eso y de las prácticas de los docentes? Claro que sí, hay tres diferencias muy marcadas, pues ya la principal sabemos que es la conexión, hay una gran diferencia pues entre rural, lo rural y lo urbano, y otra es como los transportes y la disponibilidad de hacer las cosas, porque digamos en lo urbano siempre estaba de que si nos ponían a una hora, a esa hora no había problema de llegar, pero acá es la gran dificultad de que tenemos que llegar siempre a la misma hora porque no hay un transporte fijo, porque se vive demasiado lejos y no tenemos la forma de llegar hasta la institución. También el trato con las personas. Digamos que son crianzas demasiado diferentes, son modalidades de vida muy distintas y digamos yo tuve un choque al llegar a esta institución porque tenía formas de tratar a las personas muy distintas, no feas, pero sí había un choque de a lo que Cultural. estaba acostumbrado exactamente, cultural, de a lo que estaba acostumbrado a lo que se trataba acá. Y digamos en las modalidades de estudio de lo teórico y lo práctico son muy parecidas, porque en ambas se trabaja excesivamente lo teórico y en las prácticas claramente se puede decir que se va mejor en lo rural porque está el campo más disponible y se puede trabajar mejor. Excelente reflexión la que nos haces. Miren que es importante reconocer que la ruralidad aporta mucho tanto en la mentalidad de los estudiantes como en las prácticas docentes. Ya por último, para cerrar muchachas, quisiera que nos dieran alguna recomendación a los docentes para mejorar, ¿cierto? Nuestras prácticas de enseñanza, ¿qué les podrían decir a los compañeros, a mí mismo que he sido docente durante varios tiempos, pero que no he tenido la oportunidad de darles clases? ¿Qué podríamos mejorar, ¿cierto? Como a nivel de prácticas, tanto en lo teórico como en lo práctico, saber que es importante saber qué quieren ustedes de nosotros para nosotros mejorar esas prácticas pedagógicas. Ana. Bueno, a mí personalmente me gustaría que la exigencia mejorara. Eh, Hay como un contexto que se trabaja tanto en lo rural como en lo urbano, y es que las personas rurales tienen menos capacidades que las urbanas, y bueno, eso se nota acá en el colegio, en la institución, y sería bueno de que no se viera de esa manera porque nosotros las personas de la zona rural también tenemos muchísimas capacidades, y sería muy bueno que la exigencia mejorara, que somos personas rurales y bueno, también tenemos Hay como como una esas especie de capacidades. prejuicio. Sí, entonces también tenemos esas capacidades y sería bueno exigencia para poder desarrollarlas. Ok, muchísimas gracias, Ana. Nayeli. Bueno, profe, yo por mi parte siento que cada uno de los profesores o bueno, docentes que me han dado clase a mí tienen una manera de enseñar única y me parecen súper chéveres, pero como consejo
vuelvo y reitero lo que dice mi compañera, la exigencia, porque piensan que por estar en una vereda, en lo rural, se tiene una capacidad intelectual menor y eso técnicamente no está bien. También lo que decíamos de lo práctico es algo que se debe mejorar demasiado en la institución. Ok, muchísimas gracias a la compañera Ana Sofía Londoño y Nayeli Barrientos del grado 11 de la institución educativa Carlos González. Esperamos entonces que ese prejuicio del que nos están hablando poder reflexionarlo, interiorizarlo y mejorar pues nuestras prácticas pedagógicas desde allí una reflexión más humana, más contextualizada y con un enfoque que les permita entonces a los estudiantes crecer verdaderamente como personas y no verse tan excluidos del resto de la sociedad como si, como si hubiera unas diferencias pues cognitivas dentro del campo y a diferencia pues de la ciudad. Esperamos entonces mejorar en este aspecto. Muchísimas gracias a las compañeras. ¿Algo más que decir? No, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio de poder expresarnos y dar a conocer un poco de nuestro día a día. Yo diría pues que igual no hay nada más que decir aparte de mejorar la empatía con el campo y igual a ti, profe, muchas gracias por, como dice mi compañera, permitir expresarnos. Muchísimas gracias muchachas. Los esperamos para una próxima ocasión. Entendemos entonces los estilos de aprendizaje no son solo una teoría, son herramientas para construir equidad educativa. En contextos como Valmira, donde los recursos pueden ser limitados, innovar con prácticas de campo, aprendizaje colaborativo o el uso de materiales locales puede marcar la diferencia. Como dijo Howard Gardner, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas en entornos reales. Y eso es justo lo que hacen día a día los estudiantes y docentes de la institución educativa rural Carlos González. Invitamos entonces a cada uno de los docentes a explorar modelos como el de Felder y Silverman o las inteligencias múltiples para diseñar clases más inclusivas y ver la educación rural no como un desafío, sino más bien como una oportunidad para crear aprendizajes significativos. ¿Cuál crees tú que es tu estilo de aprendizaje? ¿Visual, auditivo o kinestésico? Comparte con tu respuesta con nosotros usando el hashtag aprendiendo en Belmira. Nos encantaría leerte. Muchísimas gracias. Le damos los agradecimientos a los docentes que nos colaboraron en este episodio, el profesor Jonathan Vélez y a las estudiantes del grado 11 que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias.